Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de esta serie de inspiración o motivación para hablar en español. Y bueno, yo soy Ana, por si no lo sabías, Y yo soy David. y tenemos a nuestro invitado de hoy, que voy a decir un poco mal su nombre, pero lo voy a intentar. Morten. Hola, ¿cómo estás? ¿Lo dije Muy, bien? muy bien. Sí, más o menos, o sea, mi nombre es horrible para todos que no son daneses, ¿sabes? Es un nombre muy, muy danés. Pero ¿Cómo en lo mi dirías idioma tú? es, sí, en mi idioma es Morten. Todo con la Oh, garganta, ¿no? O sea, así sí, hablamos aquí, sí. Maud. Pero ya. Morten está bien, o Martín, me decían a veces Ándale, en mira, tu nombre latinoamericano, sí. mexicano, o en Sí, español, Martín. exacto. Y bueno, pues para las personas que sean nuevas y que no hayan visto otros videos de esta serie, en esta serie lo que intentamos hacer es hablar con hablantes no nativos de español, pero que han hecho el español parte de su vida. Y queremos ser muy auténticos y muy reales porque la verdad es que cuando hablas otro idioma, sigues cometiendo errores, hay cosas que todavía no entiendes muy bien y eso es normal, pero quiero que tú veas cómo es posible comunicarse en español, ¿no? Entonces, aquí tenemos a nuestro amigo danés, Morten, y Martin, ja, tenemos sí, sí. algunas preguntas que queremos hacerte para que compartas con nuestra audiencia. Así es, y vamos a empezando. Entonces, si pudieras definir tu historia con el español en una frase o palabra, ¿cuál sería? Una sola palabra. Caótica, creo, algo así. Ok, Una ¿por qué? montaña rusa, algo así. No, es que tengo días en los cuales tengo mucha motivación, claro, pero otros me parece un idioma de otro planeta, ¿no? Entonces sigo aprendiendo, pero sé que nunca voy a llegar a ser mexicano, español, argentino, lo que sea, ¿no? Pero Ujú. sigo aprendiendo y hoy en día diría que sí, hablo bien y entiendo mucho. Súper bien. Muy bien. Montaña rusa es un gran concepto Sí, Sí. sí. para esto. Y bueno, ahora sí, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu experiencia con español, por favor? Sí, entonces sí, como hemos dicho, yo me llamo Morten y yo vivo en Copenhague, en Dinamarca. Tengo casi 30 años, sí, me estoy poniendo un poco viejo, pero Oh, está yo bien. también. Sí, exacto. No, en mi vida diaria soy ingeniero, pero me encanta mucho viajar, ver el mundo y por accidente encontré unos amigos mexicanos cuando hice un intercambio en los Estados Unidos, en California, en una universidad allá. Y no sé, eso me dio mucha inspiración y mucha motivación para aprender español. Yo llegué a México el año siguiente, si me lo acuerdo correcto, y empecé a aprender español y como saben, yo no hablaba nada, no me entendían en la calle, se reían de mí, pero poco a poco llegué a un punto donde yo sí podía hablar bien y me entendían, me daban consejos y todas esas cosas. Y para mí Latinoamérica es una parte del mundo muy, muy interesante y un lugar a lo cual quiero volver. Qué Entonces, yo bien. diría que yo soy un danés con el corazón medio mexicano, ¿no? Me encanta eso. Qué padre. Y dices entonces que tu primer contacto con esta cultura mexicana y bueno, español en general fue allá, ¿no? En Estados Unidos. Eso es Sí. bien interesante porque ni siquiera fue que viajaste a México, por Ujú. ejemplo, y te encantó, ¿no? Sino que lo que te contaron tus amigos fue suficiente. ¿Qué te decían ellos sobre México o por qué te interesó tanto el español? No sé, en realidad es como por alguna razón nos llevábamos muy, muy bien los mexicanos y los daneses. Creo que tenemos el mismo sentido de humor. Mm, Nos encanta mucho volarse del uno del otro, ¿no? Pero de manera buena, amable, ajá. sí, claro. No sé, tenían mucho alegría, bailaban, cantaban, gritaban, hacían mucho ruido. Entonces yo me puse a pensar, ok, ¿quiénes son ellos? Yo tengo que conocerlos, ¿no? Ujú. Entonces, poco a poco yo me hacía más amigo de ellos y diría que en mi vida hoy los podría llamar en cualquier momento o visitarlos o lo que sea. Sí. Los llevo aquí, ¿no?
Ah, Oye, ¿y hace cuánto que fue esta experiencia entonces, más o menos, en años? Oh, en años, 4 años. El otoño de Ok. 2018. No tiene bastante En tanto. ese reciente. entonces, en ese entonces no hablaba nada de español, ni una Wow. palabra, ¿Tus amigos te enseñaban a decir tal vez malas palabras o algo? solo malas palabras. Son Claro, las divertidas, ¿no? Entonces hay que sí. empezar con lo malo y después a comunicarse bien. Y ya después la gramática. Exacto. Y hablando de cultura y de todo esto que conociste a buenos mexicanos, ¿qué dirías que son las diferencias y las similitudes entre la cultura danesa y la cultura mexicana? Suena que estamos en polos opuestos, en lugares muy distintos geográficamente, el clima es diferente, seguramente la comida es completamente diferente, pero ¿qué dirías que son las cosas que son similares y muy opuestas? Pues las similitudes diría que, como dije, el sentido de humor. Ujú. En el norte de Europa estamos, o somos conocidos como los latinos de Escandinavia, aunque somos muy fríos acá, ¿no? Pero nos encanta reír, nos encanta chistes, burlarnos de los demás a veces, ¿no? Y que los mexicanos siempre son así en la calle, ¿no? Te hablan, a mí me dicen siempre, ay, ¿qué quieres, güerito? Cosas así, ¿no? O Güerito. sea, sí, güerito, sí. Y aquí soy moreno, ¿no? Yo tengo los ojos Ah, cafés sí es y pues, cierto. sí, exacto. Pero las diferencias creo que son un poco más claras, ¿no? Por ejemplo, el tema de tiempo. Ujú, Aquí el tiempo es algo muy, muy importante. Hay que respetar a los demás. ujú. A veces en México es como que no funcionan los relojes, ¿no? Entonces, cuando yo hice mi intercambio en Monterrey, en el norte, a veces cuando nos avisaban de lo que íbamos a hacer, decían tiempo mexicano o tiempo alemán. Que todos subieran que sí, hay que llegar a tiempo, ¿no? Ujú, Entonces, todo anda un poco más relajado, todo es un ujú. poco más, o sea, ahorita. Otro concepto muy Sí. mexicano, ¿no? Ay, ¿cuándo va a llegar mi comida? ¿Cuándo nos vamos a ir? Ahorita. Y eso puede significar ahora o en 2 años o algo así, ¿no? Yo nunca Sí. Exacto. sé. Sí, sí, sí. Entonces, yo diría que las personalidades sí son muy, muy, o sea, se parecen, ¿no? Ujú. Al fondo queremos relajarnos, divertirnos, pero hay más sistema aquí, diría que en México. Sí, Ok, Claro. sí, Ujú, más estructura, ¿no? sí, ujú. mucho, mucho, mucho. Sí, Muy creo que es bien. una diferencia común entre en general Europa y México. Y por ejemplo, hablando sobre comida un poquito, ¿qué dirías? Ay, sí, riquísima, Ah, riquísima. O sea, yo subí unos 5 kilos, algo así, creo, en 4 meses. Wow. Comía como un príncipe, ¿no? Aquí solo sí. comemos, no sé, pan muy, como con muchas semillas y cosas así. Y Ujú. en México yo comía aguacate, tacos, enchiladas. Me encanta el pozole también, por ejemplo. Mm. Y todo es increíble. Y íbamos de fiesta muy seguido también. Entonces, era bueno para mi cuerpo volver a Dinamarca, creo. Ah, O sea, me encanta la comida mexicana. Es la mejor de todo el mundo, creo yo. Sí, he visto algunos lugares. mm, Súper. excelente. Sí, 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 sí. Y bueno, pues aprendiste español, digamos, de una forma muy orgánica, ¿no? Porque estabas aquí escuchando gente, hablando con gente, y bueno, es como una forma muy natural de aprender el idioma. Pero ya que volviste a Dinamarca, ¿cómo fue para ti intentar mantener tu idioma? ¿Qué haces? ¿Qué hacías en ese momento para no perderlo y seguir mejorando? Pues siempre hay la música, ¿no? A mí me encanta Mm, el reggaetón. Entonces yo empecé a intentar bailar. entender lo que es, sí, o sea, sí cantar todo, ¿no? Pero entender lo que estaban cantando. Pero Ujú. el problema es que cuando llegué a entenderlo, me parecía un poco tonto, ¿no? Lo que dicen Sí. siempre, sí. Y a la vez estoy leyendo, estoy Ujú. intentando ver series,
películas en español también. Y he empezado a hacer algo que no es muy común en Dinamarca, pero decirles hola a los desconocidos aquí en Dinamarca. Hace poco me hice dos amigos latinos aquí, entonces yo sí puedo hablar con ellos también. Qué padre. Sí, Por sí. qué dices que no es normal? ¿No es normal como tratar de hacer una conversación de la nada en Dinamarca? No, no, es como a la gente aquí, o sea, es muy raro eso, ¿no? Si estás Ujú. en un elevador o estás en el camión, hay que Ujú. no hacer contacto visual con nadie. Wow. O sea, no se habla mucho, sí se puede, y si le das una sonrisa a alguien, te lo, te la vas a devolver, claro, pero me parecía que en la cultura latina todo el mundo estaba hablando todo el tiempo y era tan normal decirle a Ujú. alguien, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Ok, ¿a dónde vas? Bla, bla, bla. Como si nada. Y eso me Ujú. gustó mucho, entonces he intentado traerlo aquí conmigo cuando volví. Y a veces me va bien, no tanto, pero está bien, no me molesta. Sí, pero Y a bueno, los... Oh, perdón, Ana, ¿qué no, ibas a dime, decir? dime. Sí, sí, pero cada vez que encuentro a un latino aquí, Ajá, a ellos les encanta que un danés les habla, ¿no? Sí, Claro. claro. Ujú. claro. Y esto tiene que ver con el tema de personalidad, ¿no? Porque parece que México cambió en cierta forma tu manera de pensar, tu personalidad con los extraños y así. No sé si hay alguna otra cosa que tú hayas notado que cambió dentro de ti Ujú. después de esta experiencia o de tener una parte de español en tu vida. Pues sin saberlo muy bien, creo que sí. Yo Ujú. diría que cuando lo encontré, me di cuenta que era algo que siempre me había hecho falta, ¿no? Que en realidad por fin podía conocer a un mundo nuevo. Es como obtener una llave para una puerta que estaba cerrada, ¿no? Y Ujú. yo podía entrar, ver todo lo nuevo y no, me encantó. Y también que mi punto de vista es que sí naces en algún lugar, pero tienes que salir de ese lugar para aprender cómo se hacen las cosas en otros lugares. Claro que muchas cosas, por ejemplo, funcionan en Dinamarca, pero hay cosas que podemos mejorar también. Entonces, Ujú. si tú vas a otro país, otro continente, lo que sea, tú puedes elegir las mejores cosas y llevártelas a tu propio país. Qué Qué buen chido. Sí, consejo. sí, Sí. sí, sí, sí. Y finalmente, nos gustaría preguntarte que si tienes algún consejo para las personas que quisieran viajar a México para aprender español, que tal vez tienen un poco de miedo, no saben cómo los va a recibir la gente, si es muy difícil, si la gente te ayuda. Cuéntanos un poquito sobre qué les dirías a ellos, cómo los ayudarías a que dieran ese paso. O sea, con los brazos abiertos, ¿no? Creo que muchos latinos están acostumbrados a extranjeros que vienen a su país esperando que la gente va a hablar inglés. Mm. Eso no pasa. Entonces, si tú intentas hablar español, puede ser cualquier nivel. Si solo estás empezando o si tienes un nivel avanzado, no importa. A la gente le encanta hablar contigo y sí te van a ayudar. A veces no te van a entender, pero van a intentar ayudarte, ¿no? Entonces, mi mejor consejo es que intenten, los que están escuchando, que intenten y que se atrevan a intentar a aprender y que también saben que está bien tener miedo, está bien estar nervioso o sentirse muy tímido en algún momento, pero todo el mundo ha vivido eso y mejor atreverse que arrepentirse el momento después cuando sí se fue la oportunidad. Sí, eso es Ok. un consejo más de la motivación, ¿no? Y si quieren Sí. un consejo que es un poco más práctico, Ujú. mi español empecé a mejorarse muchísimo cuando yo me di cuenta que no valen lo mismo todas las Ujú. palabras, perdón. Mejor aprender las palabras que tienen más frecuencia
en el idioma que, por ejemplo, saber todas las palabras de la cocina. Ujú. Porque sí, si estás teniendo una conversación sobre la cocina, vas a parecer muy bueno en el español, pero solo puedes decir, por ejemplo, la cosa que se usa para cortar el pan. Un Ujú, cuchillo, perfecto. ujú, Mm. Entonces, em, hay que empezar con las palabras que son muy comunes y ujú. con eso se puede explicar todo y van a ir aprendiendo cada vez más. Y Me, se van a sentir como si, ay, ya sí hablo español, ¿no? Sí, me encanta ese consejo. Claro, sí, creo que es muy básico, pero realmente es tan importante. Ujú. Sí. Y bueno, exacto. por otro lado, ¿qué tal a las personas que por alguna circunstancia ahorita no pueden viajar a ningún país hispanohablante, pero quieren mejorar su español? ¿Qué consejo les darías? Busquen los latinos. Sí. Hay mucho contenido en el internet, hay muchos libros, o sea, que encuentren algo que les guste. Por Ujú, ejemplo, a veces aprender un idioma puede sentir, o sea, se puede sentir como una tarea, ¿no? Ujú, Y eso es muy, muy pesado. A nadie le gusta eso. Entonces, que intenten aprender cómo encontrar las cosas que les gusta. ujú, Porque si sigues, por ejemplo, este canal de cómo aprender español, How to Spanish, o si hay algún canal tontísimo en YouTube, pero si les gusta, está bien, porque van a estar aprendiendo sin saberlo y no se va a sentir como una tarea. Eso es muy importante, creo. O sea, está bien también escuchar puras canciones de Daddy Yankee, si eso es lo que te gusta. Y intentas cantar con él, está bien. O sea, lo vas a disfrutar mil veces más que si solo estás ahí intento aprender toda la gramática o todos los géneros de las palabras. ujú. Creo que yo sí lo he hecho mal un montón de veces en este video. Yo llevo años hablando español, ¿no? Hay cosas que no importan. Ujú. Los hispanohablantes te van a entender de todas maneras, ¿no? ujú. Sí, es justo lo que pensamos, ¿no? Si un idioma es relevante y piensas que un idioma es para comunicarte, no deberías de dejar que otras cosas te impidan hacer eso, ¿no? Ujú. Como meter la cabeza a un libro de gramática por 6 años antes de comunicarte con alguien. Sí, no, claro. Y creo que sí, o sea, si te fijas mucho o si te enfocas mucho en las reglas, te va a detener de hablar, porque vas a estar pensando, ¿cuál era la regla esa? Y si es el subjuntivo en el tiempo pasado. La persona se fue. O sea, no se van a quedar esperando. Di algo, si lo entienden, perfecto. Si no, puedes intentar de nuevo, ¿no? Claro. Claro, y ya que tengas tiempo y estés solito, pues ya estudias ese tema de gramática, ¿no? Pero cuando tienes a un latino Sí, enfrente, aprovecha y habla nada más. hay latinos por todos lados. Entonces, sí, Sí, se pueden encontrar. somos Sí, una sí. plaga. Ah, Sí. la mejor plaga. Muy Exacto. bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Martín, te voy a decir a partir de ahora. Está bien. Gracias por tu sabiduría, la verdad es que Sí. fueron consejos buenísimos y me Sí. encantó conocerte un poco más al chico danés que se enamoró de México por Ujú. accidente. Hasta luego. Bueno, pues esto es todo y nos vemos en un siguiente video. Gracias. Muchas gracias, Adiós. adiós.